Señores, señoras, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, público en general, no sé qué gente estará viendo este video, qué gente lo va a ver. Les saluda Live Empire. Señores, me han estado pidiendo una guía de cómo ser caller. Está bien, me voy a tomar mi tiempo. No voy a editar este video de frente, mano, para que lo veas. Toma tus previsiones, precauciones, trate de una vez, no sé, ponle pausa al video y trate algo para beber, porque esto va a ser más que todo como un podcast. Pero obviamente con explicación. O sea, voy a ir a zona roja, quizás voy a zona negra. Y te voy a explicar 6 años, señores, casi 6 años. Yo empecé, creo, en septiembre de 2020 a jugar Albion Online. Y te voy a dar contexto, detalles de cómo ser caller y si es que tú también puedes o no puedes ser un caller. Ser o no ser, señores. ¿Eres o no eres? ¿Puede serlo o no puede serlo? ¿Un caller nace o un caller se hace? ¿La disciplina de Cristiano Ronaldo o el talento de Lionel Messi? Siempre está esa discusión, ¿no? Justo, señores, también dentro de una hora y media va a empezar la inauguración al Mundial 2026. Ya, así que aumenta la velocidad, puedes aumentarla en la parte de abajo del video, puedes aumentar la velocidad para que te pueda ser un poco más rápido la explicación. Pero desde ya te digo, esto quizás va a durar bastante, pero quiero que quede bien claro todo lo que tiene que ver con respecto al ser caller. Quizás te doy información extra ahí por el medio del video, por la mitad del video, por el final del video, ¿ya? Muy bien, empezamos. Entro acá con Live Empire, o Life Empire. No sé, como rayos algunos me dicen, no sé qué hueva. El personaje de Live Empire Games está acá. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Ah, ya, este es mi will de las arenas, este es muy aparte. Mira, ¿cuánto tengo acá? 1. ¡Ay, la mierda! 1.3 billones, 31 billones de silver, 1307 millones. Pobre humilde, ¿sí o no? Pobrecito, man. Ah, no, yo digo pobre humilde porque es solamente un decir, solamente que algunas personas no lo entienden esa huevada. Señores, recuerden, algo importante y también es parte de ser caller, sí, señores. Recuerden que estamos en la época de la post-pandemia. ¿Ya? Post-pandemia. ¿Qué quiere decir, señores? No te sorprendas de todas las estupideces y huevadas y tonterías que puedes encontrar en el internet. En diferentes redes sociales, en diferentes videojuegos. Ya, eso ténganlo en cuenta. Factor número uno podría ser, ¿no? Bueno. Entonces acá mira mi economía, 1.17 billones. Acá tengo 2.17. Acá 808. Acá, bueno. Parte de mi economía. Muy bien, lo primero que voy a hacer es... ¿Qué build? Necesito un... Obviamente. Vamos a la build, señores. ¿Quieres ser caller? Hay dos tipos de builds. La primera que te voy a decir es esta de acá. Esta de acá, por ejemplo. Bastón terrúnico. ¿Ya? Esta es una. El golem. Vamos a llevar... Esta de acá, sí, no, ya vamos con esa de aquí. Si me matan, me mataron. Mira, esta de acá, con esta hueá, con esta hueá, con esta hueá. Muy bien. Comida. Comida, comida. Ahora te estoy preguntando, ¿qué es esta huevada, Livenpire? ¿De qué mierda hablas? ¡Exprésate mejor! Nunca falta el juego. Ya, es lo que pasa, yo pienso que ustedes ya saben, pero no saben, ya. Bastón terrónico, ¿qué habilidades? Materia adaptativa. Ya. Muy bien, materia, ¿por qué? Porque te da cargas, ya la ves, o sea, cargas tus habilidades, tus carguitas, que esto te da los bastones. Solamente los bastones cambia forma, nada más. Acá tú decides, por lo general, yo utilizaba por lo general atadura móvil, que era como una blind dagger. Señores, el caller iniciaba. Ya, me ayudaba a escapar y me ayudaba a hacer engage y hacía muy buenos claps. Los que han visto los videos, por eso revisen acá en el canal, revisen los videos de ZBZ o facciones. Zona letal, no solamente, casi no hay pocas, casi nada de zona segura, ¿no? Hay gente estúpida que no entiende esto, ¿no? Bueno, entonces yo utilizaba esto, atadura móvil con una Blink Dagger. Pero por lo general se usa, déjame ver, esta hueá de acá, deriva posicional. Ya. Esta hueá también es muy buena, porque dice acá, los inmoviliza por 2.8 segundos. Ya, arrastra hasta 5 enemigos, o ya tienes entonces un mínimo de 5 enemigos para matar. Con tu gente, obviamente, DPS, la bomba squad, lo que sea, tu gente que esté ahí. Ya. Muy bien, ¿qué más? Esta guay también podría, polimorfo para ponerlo ardillita al otro color, ¿sí o no? O alguien que está molestando mucho. No, esta guay es mejor. Debería posicionar. O la Blind Dagger, ¿eh? Cualquiera. La Blind Dagger también es muy buena. ¿Eh? Muy buena. Para mí me gusta más también el juego con esta de acá. ¿Qué habilidad es esta? Esta de acá. Velocidad de ataque y velocidad de lanzamiento es importante para que puedas utilizar bien movimiento tectónico.
Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver, vamos a ponernos acá una monturita. ¿Me pongo la montura del Wargo o la del Pegaso? No, va a ponernos una Pegaso, solo por esta vez. Vamos a ir con la del Pegaso, esta de acá, ya tier 7. Para que veas el Pegaso blanco, bonito de Calar, pe mano. No, aunque debería ser un caballo blindado. Ay, qué bonita, mira. A ver, sácate un Pegaso, ve. ¿Dónde está? No puedes, no tienes, pe mano. Ahí está. Ahora, ¿cuál de estas dos? Puede ser esta, que también hace daño. ¿Ah? Yo he visto goles, de hecho, muchas kills he hecho en zona roja, que es zona letal, con esta de acá. Puede ser esta o puede ser esta para reducir los tiempos, pero bueno. Acá, estas habilidades, escudo de fuerza, con esto de acá. Ahora, hay callers que usan la Demon Armor. No, vete con esta nada más. Armadura y juez es mejor. Ya, es mucho mejor. ¿Qué más? ¿Con cuál estas me quedo? Yo, para hacer este tutorial, voy a utilizar este de acá. Ya, voy a utilizar este de acá. ¿Qué más? Ahora, esta es la build inicial, o la principal. Está bien, ¿no? Ahora, ¿puede variar? Por supuesto que puede variar. Hay callers que prefieren hacer su reducción de tiempo de esperas y se colocan una lo que es esta capucha, ¿no? Capucha asesino, ya. También puede ser, ya. Si confías, si tienes buenos soportes, pues recuerda, todo es una sincronía. ¿Quieres que te salga bien la pelea? ¿Quieres ganar? Tú tienes que confiar en tu gente dependiendo. Y acá tú analizas. No, mi gente es una mierda. No va a ayudar tanto. Entonces te pones soldado, este casco de soldado. Luego, si no, tú dices, no, mi gente o el enemigo es muy tan fuerte que un solo engage ya te mató y te muere el caller y todos como hormiguitas. Hacer nada que segundo caller. No, no, no. Hoy en día, señores, muere el caller principal y se acabó. Por lo general es así. No hay un segundo caller. Porque el segundo caller, la segunda voz, pocos confían en la segunda voz. Ya, todos confían en la voz principal. Seguían así. Esto es algo psicológico, señores. Ya. Quisiera profundizar más en este tema, pero no es necesario que lo sepa. Yo sí lo sé. No es necesario que lo sepas, suficiente con que tú sepas de que se muere el cable principal y ya empieza a correr, hermano. No es necesario que vengan a la segunda voz, porque por lo general no está capacitado, no sabe ser un caller, ¿ya? Entonces, ahí está. Casco de soldado también puede ser. O también está de acá. Voy a dejarle, voy a ir con casco de soldado, ya, porque yo sé que mi gente a veces no juega tan bien, pero también, casco de soldado puede ser. Ahora, otra variación ya un poco más loca podría ser incluso un casco de juez, ¿no? Para hacer stopper, ¿no? Para hacer stopper no te metan, no se metan tanto. La cosa es que tú juegues con el bastón terrúnico. Ya, sepas jugar bien con esto. Recuerda, cuando estás transformado en golem, no hay, o sea, nadie te detiene, tú avanzas. Nadie, aunque te caiga lo que sea, tú puedes avanzar. Tú puedes avanzar. He visto cómo han avanzado acá por la general los goles, ya transformados. Y dice acá, inmune a todos los efectos de movimiento forzado. ¿Ya? Por lo tanto, se va a seguir avanzando. Hay cales que meten y se transforman nuevamente en humano. Al transformarte en humano, entonces ya fuiste, pe mano. Ya. No, 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 te van a reventar. Mantente en goles, camina un poquito y sigue hasta que ya tu gente te esté ayudando, un healer desde lejos, lo que sea. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a poner acá las potis de gigantismo. ¿Dónde están las potis? Ya, a unas potis de gigantismo. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que voy a cambiar el Pegaso este blanco. A este de acá, no, ese que me vayan a desmontar. Ya, cayó un lindo, este aguanta más. Ya, este está. Uy, también, sácate este Pegaso, ve. Ah, sácate ese, ve. Otra variación de armadura podría ser esta de acá. Ya, crepuscular también como para hacer de stopper. Le das movilidad a tu gente, también es útil. Muy útil, aunque la verdad debería utilizarlo esto otro tanque. Un tanque stopper, obviamente, ¿no? Un tanque stopper. Ya, esto, olvídate, la de armadura de demonio no la lleves, ¿no? O sea, ¿para qué tú te quieres morir rápido? No, no tiene sentido, no lleves esta hueá de armadura de demonio. Ya, esta de acá, zapato acechador, sí, es meta de zona negra, zona letal. Ya, todos sus zapatos de acechador, sí o sí, tiene que llevar esta huevada. Recuerda que te da movilidad en L. Movilidad en L. ¿Ya? Movilidad en L. Ahora, para que yo pueda ver un poco más el territorio, obviamente, un caller tiene que tener esto, lo que va a hacer a continuación. Te voy a sacar la parte de gráficos, le colocas acá, yo coloco 1920 por 900, que yo lo he configurado con un programa. ¿Ya? Ahí está. Entonces tengo un par de metros, unos 3 metros más, creo, 2, 3 metros, para poder ver el enemigo. ¿Ya? Por eso a mí es difícil de que me ganqueen. Señores, ¿esto es legal? Por supuesto que sí. Solo que en mi pantalla chiquita, ¿no? Yo tengo que configurarlo de esta forma. Hay otro que tiene su pantalla más grande, amigo, y te ve por completo, huevón. Por eso te ganquean fácilmente. ¿Lo sabías? Datazo, ¿lo sabías? No lo sabías quizás. No, no lo sabías. No lo sabías. Muy bien, entonces vengo con esta build. Vamos a darnos una vueltita por
¿Por dónde? ¿A dónde voy, mano? Con esta build de cuando cuesta cara la huila, está cara. A ver, un poco hasta que llegue a la fortaleza, un poco de mi experiencia. Ya, un poco de mi experiencia te voy a hablar acá. 6 años, señores, han pasado rápido. El juego, la verdad, para mí está muy quemado, ¿no? Para mí, o sea, yo que tengo toda esta huevada, todo lo que estás viendo, para mí el juego es algo monótono. No le encuentro sentido a veces lo que estoy haciendo, de verdad. Mira, minuto 10 lo que tengo esta huevada. A veces no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ya lo logré prácticamente. Para mí, lo más importante de lo más importante, ¿ya? De lo menos importante de acá de Albion Online no obtuve casi nada. No sé, el World Boss, el PvE me aburre, gente. ¿Ya? Hacer PvE, matar bichitos, aburre. Yo prefiero, por lo general, hacer guerra. Exterminar acá el enemigo. ¿Ya? Señores, te estoy hablando acá Live Empire de facciones, el famoso rey de Limhur, señores, asesinato de facción PvP, top 2, 13.656 kills. Ya. 13.656 kills, acá estoy. Ya, y si quieres lees acá, mira, asesinato, ves acá clasificaciones, asesinato PvP de facción, acá está todo. Me das clic acá, chequeas, si quieres acá, léete esto también, léete esta descripción muy importante. Para que sepas quién soy, acá está, ¿no? Entonces estoy en el gremio, esta es mi alianza, ¿no? Estos son mis otras cuentas, ¿no? Bonitos los colores, me gustan los colores. Hay gente que se copia, ¿no? Que no tiene imaginación, que se copia. Avanzo entonces, vamos a zona roja, zona letal, para que te explique bien esto de acá. Vamos a ver. ¿Qué más? Un poco más de contexto. Ya mira, acá hay por ejemplo gente farmeando. Mira, pobrecito. Will de 98k de Silver, ¿no? Recién apenas ha empezado a tener unas cuantas horas jugando, o minutos. Mi Will acá 3.1 millones de Silver. ¿Me pueden gankear y pueden matar? Sí. Ya. Ya, muy bien. Entonces avanza. Recuerda que los lobos, mira, los osos, cuando te gankean, te vas encima de ellos nada más, mira, ¿ves? No te hacen nada. ¿Ya? Lobos y osos, no te olvides, acá en los bosques. ¿Ya? Cada bioma, mira, acá el chanchito también. ¿Eh? Normal. Antes te pegaba de frente y ahora ya no. Entonces, si vienen los gankers, te vas encima. Mira, te doy consejos extra, ¿no? Te pones encima de ellos. Acá ya no hay túnel, señores. Acá ya no hay túnel. De frente, zonea al mapa. No te olvides, estas son cositas que quizás te has olvidado. Mira, acá uno está de scout. Ese huevón está de scout. Ese huevón está de scout. Vamos a ver, acá hay 2 PKs. Entonces yo vengo por aquí. Normalmente la gente está por el camino. ¿Me querrán gankear por acá? Déjenme chequear. Vamos a ver. Por acá habrán cadáveres, no lo sé. Quiero llegar a la fortaleza para explicar. Ahí está, otra cosa. Uy, me faltó 3 mis herramientas. Qué huevo. Mira acá, un arbolito sin dobles. Ya. Algo que también tienes que saber que he hecho yo. Ya, a ver. Inicialmente yo no sabía absolutamente nada de Albion como todos. Yo recuerdo que antes las facciones en zona amarilla eran letales. Ya, en zona amarilla eran letal, o sea, tú estás faccionado, venía un PK y te mataba y lo perdías todo. Yo recuerdo varias veces en una DG de individual me gankearon, me perdía todo. Recuerdo, bonitas épocas, la verdad. Debería volver eso, nuevamente zona amarillas, que sea letal. Ya. ¿No sabías eso? No sabías. Te lo estoy contando, man. Te hablo un veterano de guerra de este juego, que está quemado, pues obviamente. Tanto el juego como yo, ambos estamos quemados con Albion Online. Por eso tengo esta cantidad de silver y de chila, de chill se hago mi silver. No, sigo avanzando. Ahora sería el colmo que acá encuentre alguien de otra facción acá gankeando. No, bueno, acá no tomo nunca casi esta ruta. Muy bien, sigo avanzando. ¿Qué más? Entonces yo estaba en un gremio llamado Exodus. Exodus era el gremio el cual yo estaba inicialmente. Era bonito, yo no sabía nada, pero creo que al final aprendí lo suficiente como para poder, no sé, ser independiente. Pero no dentro del gremio, ¿da? O sea, el gremio a mí no me enseñó nada en sí. Solamente ZBZ, salir, dame mi reír, nada más, lo básico, ¿no? Que tú tienes que pedir reír si es que estás en zona negra. Si estás en zona negra, hay una pelea y dice esa pelea de reír, salgan. A defender el HO, ya, entonces va, sale con tu una win nada más se reequipa, ya. Entonces si te mueres 2, 3, 4, 5 veces, no se te da nada, pues obviamente. Ya. Y ahorita vamos a ver, esa misma mecánica es aplicada a las peleas acá con los cables. Ya, es aplicada también esa misma mecánica, cosa que ahorita vamos a ver. Va a empezar el mundial dentro de 1 hora con 13 minutos. Ya, empieza la inauguración del mundial. Ya, muy bien, gente. Entonces, seguimos avanzando. Esta es zona letal, zona roja, zona letal. Bonito, ha mejorado el algo en algunas cosas, la la visualización. A algunos les gusta, a otros no. A mí me da igual, gente. O sea, tienes que acostumbrar. Señores, otro dato, factor 2. El que no se adapta está condenado al fracaso, a morir, a
terminar solamente de jugar Albion unas cuantas horitas, unas 3, unas 10 horas, 30, 50, 100 horas y ya nunca más regresa. Ya. Señores, tienes que adaptarte si te gusta este juego. Ahora, ¿por qué yo lo he jugado? Porque obviamente, regresando ahora nuevamente a Exodus. Regresando a Exodus, otro scout parece, no ese huevón, ¿no? Regresando a lo que es Exodus, aprendí cositas ZBZ, sobre qué es mierda ZBZ, Zerg versus Zerg, ¿no? Zerg versus Zerg. Entonces, yo aprendí ahí algunas cosas básicas de cómo moverme. Arriba, no, norte, norte, mira, norte, norte, ahí está tú, mira, puntos cardinales. Señores, no sabes moverte con los puntos cardinales, ya fuiste. Sí o sí tiene que ser factor 3, que tú sepas los puntos cardinales. Norte, sur, oeste y este. Pero por lo general, incluso el caller en español nunca te va a decir norte, oeste, sur, este. No, él te va a decir north, te va a decir west, en el sur, o south, te va a decir a veces, o al sur. Surwest, o sea, yo por lo general digo surwest. ¿Qué surwest? Esta hueva. Ya, esta parte, ya llega acá, estamos todo bien, ya llegamos todo bien, está tranquilo. ¿Qué digo acá? Norwest, al norwest, engage al norwest, o sea, NE. Ya, norwest. Al surwest, esta hueva de acá. Al surwest. Y norwest sería acá. No, la parte norte. Yo jaleo así. Ahora, ese sería el factor 2. Factor 3, señores, el factor 3. Influye bastante lo que es el idioma para hacer caleo. Oye, what the fuck, está abierta la puerta. Que está abierta mi puertita, mano. Ahora, facciones de los asedios. Ah, no. Comienzan allá. Oye, mira, está abierta la puerta. Ya. Acá. Influye que lo que son los... El idioma, por supuesto, señores. Los mejores callers son en inglés. Ya. Los mejores callers son en inglés. La parte analítica, ya escucha bien, la parte analítica de callers, los mejores son en español. Ya. Ese sería el factor 3. ¿Qué idioma influye más? ¿El español o el inglés para ser mejor caller? Obviamente el inglés. Ya. Ahora, quien te habla los dos idiomas y te los habla bien, puede sacar mejores resultados. Como en el caso de los furros, ¿no? El furro es el tal Dalwes que se quedó acá, ¿no? Aparte hubo otro factor que hizo, obviamente, de que el sujeto, ¿no? Ganara, ¿cuántas sí? Son 4 o 5 veces lo que son los... Acá sacar el top 1 acá en la anillo zona negra, ¿no? 4 o 5 veces, ¿cuántos cohetes fueron? Vengo acá. Recuerden, señores, una vez que se vivió otro dato también, no factor sino dato. Se vivió el servidor, quedó solamente acá un montón de gente portuguesa, acá pibas, y también quedó gente en español. La gente de inglés, la gran mayoría se fue a Europa. ¿Ya? La gente, porque acá dice, no, ¿qué voy a estar acá con la gente que habla portugués? ¿Qué voy a estar acá con la gente que habla español? Sí, señores, es un factor de así de xenofobia, sí, mano, de verdad, te lo digo así cruz sin censura. ¿Ya? Otra cosa, otro dato, acá en Albion Online nunca se encontró un lugar donde haya tanto racismo, ya, tanto racismo que en otro videojuego. ¿Ya? Albion Online es un juego tóxico, por supuesto que sí. Quien diga lo contrario está totalmente perdido. ¿Ya? A menos que en tu gremio todos sean family friendly, todos sean bonitos, no, pero ten cuidado. Ten cuidado, no es la fachada a veces para otras cosas que no voy a mencionar, no tiene nada que ver. Ahora sí, entonces ya estoy con la Will. Ya, como caller, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente, supongamos que aquí estoy con una block, viene para acá la gente, no, acá quiere ya. La gente está atacando el outpost, ya, quizás aquí en zona letal roja. Están atacando el outpost, entonces yo estoy al frente. Yo ni lo pienso, huevón. Yo siendo caller, yo sé, confío en mi gente, somos una parte quizás de 20 nada más, o 15, cosa que en algunos videos ya he pasado eso de ahí. Entonces yo estoy acá, yo empiezo a desmontar acá. Puede ser aquí o un poco más adelante. Empiezo acá, empiezo a cargar. Estoy cargando. Voy una carga, una más. Ahí para asegurarlo un poquito más fuerte. 3, 2, 1, está lento todavía. Otra acá, otra acá. Ya, según que ya entré por acá. 1, 2. Esta huevada. Pa, mierda. Pa, ya está. Y meto roca. Y empiezo a pegar así, dar golpe. ¿Te acuerdas que te dije? Tienes que caminar. Camina un poco. Camina un poco. ¿Por qué? Porque tienes vida. 4400 de vida. Ah, quito esto. Quito esto. Pongo acá. Mira, ¿cuánto tengo ahora? 3700. Preparo el segundo engage. Acá entro el Lopos y acá joleo. ¿Cuántas veces zona letal con mi gente? Los que han venido conmigo alguna vez. Hemos peleado incluso a los Rambo, señores. ¿Qué significa? ¿Cómo que a los Rambo, huevón? Así como alguien contra depredador. Nos atacaban por todos lados y los reventamos acá en el Lopos, mano. Sencillo, fácilmente.
A ver, nuevamente, acá estoy entrando, supongamos que está el enemigo adentro. 1, 2. Meto toda la hueva. Va, mierda. ¿Cuánta vida tengo? Mira. 5.900 de vida. 5.000 ya va bajando poco a poco. 5.700. Ya. Muy bien. Entonces, este se juega con el golem. Ahora, hay otros que juegan con la masa. Recuerda, hay una masita más hay una mano. Se juega con escudos. Puede ser sarcófago. Puede ser cualquier... invocaneblas también puede ser. O algún otro escudo que te dé buena defensa, te reduzca los cooldowns, algo, ¿no? Creo que han sacado creo que es un arma de cristal que te reduce los cooldowns. La cosa es que tengas un arma buena, arma secundaria. Y vas también con la masita. También la masita sirve, pero recuerda, mi Caller, que en el que saqué top 1, un Caller en inglés, Ripley Sullivan, ese huevón, se armaba obviamente 5 parties, 5 o 6 parties, huevón. O sea, 120 personas había en HO. Habían 6 malditas parties, huevón. Habían 6 parties. Y él llevaba la masa. Otro huevón se encargaba de llevar el golem. ¿Ya? Pero él por lo general llevaba la masa y había un montón de kills. Ese huevón jugaba con la masa y se hacía kills. Pero en zona negra, siempre y cuando se lleva la masa, siempre y cuando tengas un huevo de partes y la composición sea melee. Corta distancia. Quiere decir corta distancia melee. ¿Ya? No rango. Rango es para bomb squad por lo general. En zona negra, ahí se hace la aplanadora, señores. ¿Qué quiere decir la aplanadora? Vamos a buscar pelea por acá, vamos a zona letal para que entienda lo que es la aplanadora. Vamos, diga, zona segura. Acá debe haber alguien de estar peleando por acá. Ya, vengo para acá, mira. Acá seguro 22.000. No sé si habrá gente, la verdad. Parece que sí, acá en Parstrop Plain. Ya, vea que por acá está medio, no sé. Y a zona negra, no voy a ir a zona negra con esta win, man. No voy a ir a zona negra con esta win. Nah. Entonces vamos acá a zona segura. Ya, ¿qué me queda? Que tengo que ir a zona por el video nada más. Ya. Y vengo por acá. Ahora, te voy a dar aún falta la parte más importante. No te digo las tácticas y toda la hueá. Ahorita ya vienen las tácticas. Ahorita vienen las tácticas. Quiero ver el chat, a ver, rápido, ver el chat. ¿Dónde mierda hay pelea? Esto no me sirve, a ver. Dice que gente se queja, creo. Están muchos en inglés. Mostly nos invaden. Ya, a la mierda, ya, vengo por acá. Ya, listo. Muy bien, ahora señores las tácticas acá. Necesito gente, ¿ve? ¿Dónde está la gente? Justo a esta hora, mano, a la hora del almuerzo, mano, ¿dónde está? Que no hay nada, huevón, espérate. No hay pelea, no hay nada acá. Vamos a darnos una vueltita por aquí. Por aquí, por aquí. Acá creo que es la pelea. Sí, vamos a ese, acá al surwest. Muy bien, vamos al surwest. Entonces, ¿qué más? Otro caller que tiene que tener en cuenta. Factor 4, señores. Factor 4 lo que estamos viendo hace un ratito. Que tú seas rápido, huevón. Hay callers que piensan una mierda para hacer las cosas, huevón. Si tú te tienes autoconfianza, vas a hacer las cosas bien. Si eres tanque, vas a aguantar. Y tu healer está... tienes que tener un healer personal para ti que te va a curar. Obviamente cuando estés en crisis, ¿no? Por eso el killer también tiene que ir en montura rápida. Toda tu maldita parte tiene que ir en montura rápida. Incluso nada que Garrapre. En zona negra, Garrapre está, olvida de esa huevada. Esa es basura de... Mira, hay gente, aquí justo hay gente. Esa es basura de montura. ¿Ya? Ahí en zona negra mínimo Wargo, huevón. O sea, tú tienes que tener 125, 127% de velocidad mínimo, huevón. O sea, me llevas una montura y tienes que tener ese porcentaje de velocidad. ¿Ya? Este caballo blindado tiene, por ejemplo, 125%, ¿ya? Al galope. Ya, está bien. Sirve. Tier 7, pues obviamente. La gente, yo me iba así. La gente se iba así. Acá está, mira, mira. Acá te enseño, mira. ¿Dónde vamos a buscar? Tierras lejanas. Mi build de healer, que la dejé ahí. Yo iba de healer nomás. Porque yo te recuerdo que tenía más beneficios siendo healer, ¿no? Eso es para otro video, ¿no? Artefactos. Vengo acá. Ahí está mi equipo, ¿no? Healer, mira, acá está mi healer. Hasta me rompe el ring. Está ya en Murdergus Rabin, mano. ¿Ya? En Rabin acá tengo mi build. Mira, acá caballo tier 6 iba, ¿no? 120%. O Wargo también iba 132%. Sí, Wargo iba. Todos íbamos Wargo. O esta vez también, mira. 127%. Ya. Y ahí está, mira. Toda la mierda. Como más de 50 millones de silver hay ahí. Muy bien. Entonces, ese es otro factor. Que tú seas rápido. ¿Por qué? El cuarto factor es ese, la psicología. ¿Cuarto o tercer factor? No sé. La psicología, señores. El enemigo solamente tiene, y alguna vez lo leí en un artículo científico, lo leí alguna vez, solamente tiene 20 segundos para reaccionar la víctima. Ya, la víctima, o sea, tus enemigos, en este caso, solamente tienen 20 segundos para reaccionar. Ya, 20 segundos. Tú en 20 segundos
No le bajaste por lo menos unos 3 tanques, o unos 2 3 healers, o unos cuantos soportes, amiguito, amiguita. El enemigo va a reaccionar y te va a reventar, te va a aplastar. ¿Ya? O sea, no tienes que darle tu chance para que te aplaste. Es importante. Es el factor número de psicología, 20 segundos nada más. La regla de 20 segundos del Empire, señor, ya póngalo así. No sé qué. Psicología, señores. Por eso, cuando tú, mientras más tiempo pierdas tú, o sea, dándole... ¡Ay! Ya viene, ¿están listos? Yo no, oye, señores, los que han venido a jugar conmigo saben que yo no espero, casi nunca espero, huevón. ¿Ah? Tienen que venir montura rápida o algo, huevón. Hay gente pobre, lamentablemente hay gente pobre que no tiene, obviamente, 1.300 millones acá, ¿no? Y no quieren gastar, ¿no? No quieren gastar. O hay gente que hace su RMT, ¿sí o no? Hay gente que hace su RMT, no quiere gastar. Tienen el silver para gastar, no quieren porque es su hueva de negocio, de RMT ilegal y luego terminan baneados. Tanto el que compra silver como el que vende. Ya, dato extra. Entonces, no tiene para hacer esa huevada, entonces por lo tanto, tu nivel de eficiencia, ya, tu rating, ¿no? Tu rating va a ser bajo. Te van a reventar. ¿No? Te van a reventar. Mira que hay pelea. Ya, hueva. Entonces, ese también es otro factor. Necesitas gente rápida, ¿ya? No sé, factor 3, 4, 5, no sé. Que tu gente esté bien armada, que haya rápida. Si vas con una basura de gente, con poco IP, mira mis specs. 120, 120. Ya, el casco, vamos a ver los cascos acá, los specs. A ver el casco, ¿dónde está el casco? Lo cago, ¿cómo está, mano? ¿Dónde está? Ahí está la bota, mira, montones casi pasando el 100, 117. Está el 120, ¿no? Y todo al final, si todo está al 120, te va a dar más specs. Por lo tanto, vas a aguantar más. Vas a aguantar más, vas a hacer más daño. El arma también influye. ¿Ya? Que tengas todo el specs al 120, es importante. Sobre todo tus DPS, tus healers. No vas a curar nada. O sea, imagínate que tú vayas bien caro como tanque o como caller y tus healers no tienen ni mierda de specs. ¿Qué te van a curar? No te curan nada. ¿Ah? No te curan nada, loco. ¿Ah? Tienes eso que tener en cuenta también. Por lo tanto, en zona negra la gente se va bien cara porque obviamente lo que se gana en zona negra en una batalla, tú puedes perder 500 millones de silver como gremio en una pelea. Ya. 500 millones de silver, de lo cuales muchas armas a veces algunos lo traen porque tienen silver, porque saben jugar, les da igual, no hay problema gastar, ¿no? Tienen una política de gasto enorme, es más, le meten, compran oro y compran las armas, imagínate. ¿Ya? En mi gremio llamado Cool ID hacían esa hueva. ¿Ya? Entonces había gente millonaria, huevón, tanto dentro del juego como fuera del juego, huevón. O sea, ellos iban bien caros siempre. Ya, muy bien. ¿Qué más? Mira, vamos a tener una huevada, mira. Ahí está, hay que querer meter acá su... Está con el modelador. Que sigue pegando fuerte. Muy bien. Entonces vamos a ver si sale acá una pelea. Yo lo voy a seguir nada más. Hasta que va a hacer un buen engage y para la huevada. Ya. Sigue avanzando, sigue avanzando. Vamos a ver. Ya. Lo siguiente, señores, otro factor. Mira, estamos acá 28 minutos. ¿Habrás llegado hasta acá? No lo sé. Por eso te dije, tiene que ser rápido esta huevada. Ya, ¿qué más? A ver, supongamos, mira. Otro factor. Tú nunca tienes que quedarte en sanguchito. ¿Qué mierda es? ¿Cómo que sanguchito? Tener dos frentes. Tú solamente abres un frente. Por lo tanto, tú montas, desmontas. Tienes el enemigo al frente, acá una pantalla, desmontas rápidamente. Ahora, como Caller, tú tienes que estar presto. El Caller siempre va al frente. Es lo que, por ejemplo, hacía Uzi. Ese huevón o iba uno de sus scouts, tú designas a alguien bueno, ¿no? Porque si el otro caller es muy bueno, está desmontado, puta, te mete pasillo, te mete el golem, y te matan y tienes que estar reequipando. ¿Ya? Pero si el otro caller es un novato, alguien nuevo que no sabe, normal, no hay problema. Entonces, tú tienes que avanzar rápido. Por ejemplo, acá mira, tengo acá el enemigo, acá tengo Limbus. Están cambiando acá. Esto de Brisbane ya terminaron de hacer el campamento. Viene para acá, donde estamos aquí, seguro por aquí la va a ser la pelea. Yo voy a entrar al frente casi en la front. Yo ya sé que mi gente viene atrás. Mira, de manera así automática, yo sé que mi gente viene atrás. A veces viene, a veces no, te zona segura. Mira, incluso zona segura juega mal algunos. Y hacemos el engage. Recuerda que acá he capeado de IP, 1249 IP, bajo. Ya, bajo, lo han bajado, debería, mira, 1178, 1149. Entonces, lo han nerfeado zona segura, lamentablemente. Ya, entonces, teniendo una build bien cara o muchos specs acá, tienes poco IP. Lo máximo creo que saca es 1300 con 8.4 equipo, 300 más segura, por eso no seguro es una hueva. Estoy acá solamente para explicarte un poquito. Muy bien, entonces, señores, nunca te quedes sanguchito y espera que venga tu gente.
Ya tus aliados, ¿ya? Que por lo general sería en zona letal. Esperas nada más, tienes que confiar. Tienes que confiar. Pero lamentablemente hoy en día en Limhurst hay unos 2 o 3 Callers que juegan, no un par nada más, no uno nada más, los otros dicen que lo banearon, no sé qué huevada. Está bien que lo hayan baneado. Pero ese huevón, hay uno que sigue quedando, que es un Caller pésimo. De hecho, el video anterior, este video que hice, es referente a ese huevón. Ya, es un random de miércoles, que por no decir otra palabra, ¿no? Que es una falla total al sistema de todo esto de Albion Online. No sé qué hace jugando acá. Es un inútil, pero no sé qué estará haciendo. Señores, recuerden, yo estoy acá ahorita haciendo esta guay de video. El resto del día, yo, mis tareas de la universidad, soy tan bueno haciendo la huevón que mis compañeros de la universidad se tardan 5 horas, 6 horas en hacer algo, en yo lo hago, eso mismo trabajo lo hago en 10 minutos. 10, 15 minutos, ¿se dan cuenta? Tienen que saber utilizar la inteligencia artificial, pe huevón. Bueno, otro dato extra. ¿Qué más para hacer Caller? O sea, no estoy todo el día acá, pe, obviamente. Ya, de la misma forma, en el trabajo también. Que estaba haciendo ahí en una consultora, también la misma hueva. Inteligencia artificial. Fácil. Entonces estamos holdeando acá 11 segundos. Ahí viene, acá ellos están en su cofre. Debería haber pelea en cualquier momento. Pelea de mancos, pues obviamente. Simple, nada más, ¿no? Algo simple. No sé si quieran desmontar estos huevos. A ver, ZBZ. No es, mira, está llevando. No, mano, no reset esta hueva. Qué asco, huevón. Zona segura, huevón. Ya. Entonces, nunca te quedes en sándwich, la psicología también es importante, el idioma también es importante. Ya, y que solamente el caller designe a gente que sepa hablar. Ya, ahora, por lo general, ¿qué en español? Ya, la gente de español. ¿Quién habla mejor el idioma español? Peruanos, mexicanos y colombianos. Esos 3 países por lo general. Te hablan muy bien el español. Tiene que tener, un caller tiene que tener una voz fuerte, por lo tanto. Te tienes que escuchar bien. Lo que diga el Caller tiene que ser claro y preciso. Avancen conmigo, no importa que el Caller sea gritón. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación. Vengan conmigo, avancen, avancen. Avancen, que te quedas atrás. A ver quién es ese punto rojo, avancen. Tienen que estar acá conmigo, media mapa. Avancen, avancen conmigo, vengan acá. Avanzamos, 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 avanzamos. Síganme, 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 síganme. Ven acá, vamos a desmontar, estamos desmontando ya, está desmontando. A ver, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde está? Yo desmonto, ustedes desmontan. Yo monto, ustedes montan. Así tienes que decir. Yo le decía así. Estamos a punto de ser engage, vamos a punto de ser engage. Mira, está acá el enemigo, ya viene para acá. No, ya viene de acá, ya nos ha. Esto también, mira, más o menos, ¿no? Entonces regresamos, regresamos, hay que vaquear un poco, hay que vaquear, hay que vaquear. Ya nos caen, ya nos caen, ya nos caen los huevones. Hay que vaquear un poco, hay que vaquear un poco, ya nos caen los huevones. Estamos yendo al Outpost 2, hay que ir con la block. Hay que movernos con la block, los randoms son la block. Es una simulación, recuerda. Hay que movernos con los randoms, hay que movernos con los randoms. Si vamos solos, nos van a hacer mierda. Vamos de acá, por acá se están yendo algunos. Ven por acá, hay que seguir los estandartes, hay que seguir los estandartes, no podemos perder esa huevada, esos estandartes. Simulación de zona segura como si fuese esta zona roja, recuerda. Avancen, avancen conmigo, hay que seguir los estandartes, cuidemos, vamos a hacer engage al outpost dentro de 15 segundos. Entonces mira lo que estoy haciendo. Engage en 15 segundos al outpost, bien al fondo, vamos, desmontamos, desmontamos, empezamos a avanzar, empezamos a avanzar. Empezamos a avanzar. Holdeamos, a ver acá, engage en 3, 2, 1, a ver, agarramos una huevada ahí. Le metemos ahí, mate esa mierda, mate esa mierda. Siguiente engage dentro de 18 segundos. Dentro de 18 segundos, siguiente engage. Siguiente engage, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí hay unos cuantos, otros también. Creo que vamos peleando ahí. Seguimos avanzando, no dejen escapar, nadie lutee. ¿Qué mierda se quedan a lutear, mierda? Avance, carajo. Avancen conmigo, siguiente engage dentro de. Vamos, te tenemos ahorita. En 3, 2, 1. Ven acá, mierda, ya está huevada nomás, cuidado. Mate esa huevada, que no dejen escapar. Ahí está la blindada, ve cómo juega la blindada, hermano. De acá, mira. Ya está. Ahí está, no tienen que dejarlo escapar esta huevada. Muy bien, mátenlo, terminen de matarlo, ya apretó la huevada. No lo dejen escapar esa huevada. Ahora, los otros, mira, hay gente que me sigue y hay gente de mierda que se queda en los postres. No, ¿se dan cuenta? Así entonces yo caleaba, por ejemplo. En zona roja, ¿no? Por lo general era zona roja. Y ya está, nadie tenía que estar looteando. Y yo chequeo, yo veo, pero obviamente yo tengo acá configurado el chat para ver qué mierda lootea. Si yo veo que tú estás looteando cuando yo digo que tienes que estar al frente, mano, yo te quiqueo o te multo. Te multo, te pongo una buena multa o te puteo frente a todo el mundo, pues obviamente. Te mando a la mierda frente a todo el mundo.
¿Ah? Y qué sinvergüenza. A mí, yo soy ese tipo de caller. Acá no haces huevadas. Incluso siendo zona roja. Incluso siendo zona roja, huevón. Yo a mi gente la hacía así. Obviamente algunos hacían bien las cosas, otros no. Y yo sé que había gente que le gustaba que yo hacía bien las cosas porque salían unos engage. Unos claps, huevón. ¿Ah? Unos claps. Ahora otra cosa, supongamos que estamos avanzando, ¿no? Yo decía engage, o sea, el primer engage, luego venía el siguiente engage. Entonces yo decía, ya, avancen, 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 vamos acá al siguiente. Y el siguiente engage dentro, otro factor importante, señores. Engage consecutivos. Ya, yo no podría estar. O sea, ni bien yo ya tengo mi engage, yo ya meto, huevón. Y mi gente que viene con sus capuchas de asesino para reducir los cooldowns de los tiempos de espera de sus armas. O sea, tienen que estar listos, huevón, para hacer el siguiente engage. Tú ya ves cómo, tú eres DPS, este es guía de caller, huevón. Este no es guía de DPS, ni guía de soporte, ni guía de tanque. Ya. Entonces lo siguiente, un caller tiene que ser avisado, huevón. Supongamos que en esta caller alguien está hablando. ¿Quién mierda está hablando? Muteate mierda, así le digo. Muteate mierda. ¿Ah? ¿Dónde estás? Ahora obviamente, antes de que empiece la pelea, tienes que decir, todos se mutean, solamente hablan los que tienen que hablar, los que he designado que van a hablar. Lo demás en silencio. A menos que sea algo importante. Mira, mira, mira ese bomber, mira. Mira, ese bomber se va a varios, ¿no? La Will de bomber, mira, Will de bomber. ¿No? A menos que yo haya designado, pues obviamente. Hay un invisible ahí. ¿No? Entonces, hay gente, por ejemplo, en Blacklist, el Natasha, huevón. La Natasha o el Matasha, huevón. Puta madre, hay gente que habla. Su voz, qué horrible, huevón. Ah, mierda, hay una palabra que no puedes ir acá, huevón. Muy fuerte. ¿Ya? Si no, este video lo considerarían algo feo. De verdad, no puedo decir esa palabra. Ah, ya se murió. ¿Ya? Pero ese huevón, ¿cómo chucha hablaba, huevón? A mí me desesperaba, señores, escuchar a alguien que aparte que tiene una mala voz, o sea, me desesperaba escuchar su puta voz, huevón, de ese huevón. De verdad, me volvía loco, huevón. No podía seguir escuchando. Entonces, mira, acá estamos entrando. Siguiente engage entre el Lopos 3, acá voy a decir, ¿no? Prepárense para desmontar, siguiente engage conmigo. Vengan, avancen, avancen conmigo. Corona, sigan la corona. Obviamente estoy acá marcado yo con la corona, ¿no? Estoy con la corona marcada, ¿no? Vamos a ver si me une alguna maldita parte, unirse al grupo, no sé, si para ponerme una corona. O yo le invito. Ya. Luis Gustavo, ¿no? Luis Gustavo. Por ejemplo, acá Luis Gustavo, este huevón debería tener la corona, ¿no? Si fuera el Calder, ¿no? Ya. Y acá está en la parte y toda la huevada. Obviamente puro random esta huevada, mano. Puro random acá esta huevada. Voy a decir acá que me dé el líder. Ya. Él debería colocar la corona, obviamente. Tú tienes que seguir a la maldita corona, huevón. Tú no seas a la corona, mano. No tiene sentido nada. No tiene sentido nada. Tienes que seguir la corona, amiguito. Ya. Hoy me dio 9600 puntos por hacer huevadas, mano. Dando vueltas acá. Ya. Entonces, sí es la corona. Y acá yo me salgo de este grupo solamente. Ya. A ver, ¿qué más? Ya, ¿qué otro factor? El sanguchito ya te dije. El idioma, obviamente el inglés. Tienes que saber. Las coordenadas también, el norte, el oeste, esa huevada, no perderte. ¿Qué más? Como Caller. No tienes que tener miedo. Tienes que tener. Incluso han habido momentos en los cuales, y la gente que ha venido es testigo de las cosas, de las maravillas, en algunos directos también, de las maravillas. Yo ya sabía dónde mierda estaba el enemigo, huevón. Yo ya sabía en qué momento desmontar. Yo ya sabía por dónde entrar, huevón, para hacerle un clap, huevón, un engage. Si nos llevamos como mierda. A veces siempre ha faltado el daño, lamentablemente. Siempre ha faltado el puto daño, a veces. A veces, la gran mayoría de veces siempre el puto daño faltaba. Este será, no sé qué mierda será, un instinto, huevón, el sexto sentido lo habré despertado, huevón, el puto juego, no sé qué mierda. Pero era así. Así era la hueva, mira todo huevoncito, no pobrecito. Ya ves qué importante la Blinddagger. ¿Ha visto, no? Ahí está la Blinddagger, yo le digo Blinddagger, hermano, me complicó la vida. Tiene su nombre propio, ¿cómo se llama esta hueva? Se llama atadura Blinddagger, mierda, se llama Blinddagger así como el Dota. Obviamente, si tú has jugado anteriormente Dota, sobre todo Dota, este videojuego va a ser una mierda fácil, loco. Es solamente entrar, vaquear. Entrar, vaquear, nada más, pues, de verdad. Puta madre la cagué. Quería meterle roquito. Ya. Ahí, ya. ¿Mata a alguien? Ya, muere. Se murió, pobrecito, man.
Sacará sus puntos, pero no sé cuántos puntos sacará ese güey. Ya, listo. Entonces, ¿qué más tiene que saber de Caller? Ah, ya, los regears. Hay Callers que son pendejos porque hacen su RMT. Imagínate, tú te vas en zona negra una pelea donde... O sea, el que pierde ¿cuánto en regears? 400 millones, 500, 600 millones de silver, ¿ah? O sea, el gremio, como gremio, pues obviamente, ¿no? Que tú tienes que dar tu bolsillo del gremio, pues obviamente, una pelea. Ahora, la ganancia también, obviamente, las ganancias son jugosas, huevón. Hay gente que se van con armas 8-4 y sacan como mierda, huevón. ¿Ah? ¿Ves? No me hace nada su... ¿Viste? Lo que es el movimiento forzado, lo que vimos hace un rato, no me hace ni mierda. De acá, mira, acá si va muy rápido tengo que montar 5. Hay gente que no monta. Hay gente que sigue avanzando. Pero como tengo la Blind Dagger, normal. Ven acá, mierda. Ah, todo lo que pego, man. Ya. Entonces, esas peleas, señores, hay gente que como hace su RMT, le duele, como los furros, por ejemplo. Señores, si sale alguna vez un gremio y también le pasó a los furros, no, esos huevones, una vez dicen, no, nos han robado, dicen. Y luego gente estúpida, todos dicen, no, pobrecito, le robaron a mi gremio. Toma, te regalo mi foco. Señores, el foco no se regala, huevón. Ya tengo 30.000, tengo que craftear ahorita. El foco no se regala, es tu fuente principal de ingresos de economía en Albion Online. Tú tienes que craftear algo para tener una economía estable. No crafteas nada, huevón, man. Eres un random de mierda, sinceramente. Si no crafteas nada. Así de simple, man. Tienes que craftear algo, usar el foco para craftear. Estás jugando a Albion y no eres por lo menos craften en alguna arma, lo que sea, no tienes ni un arma de specs al 100. Entonces, está por la wea, man. De verdad, está por la wea, man. No juegues Albion Online. Vas a complicarle la vida, no solamente para ti, ¿eh? Tú complicas la vida a tu gremio, huevo. Ya. Complicas la vida a tu gremio, huevo. Si no crafteas algo, algún arma. Si solamente estás recolectando. A menos que saques obviamente más, recolectando, ¿no? Obviamente. ¿Ah? Recolectando siendo un granjero, pe, mano. Pescador, leñador, toda la hueva que crea. Toda esa hueva. Obviamente, obviamente. Mira. Ah, pobrecito, mano, mira. Ah, ahí está la blindada, señores. Ahora imagínate que esto sea ZBZ. Te reviento, pe, mano. Es una buena, mira, tiene triple movimiento. Tiene acá dos movimientos de esta hueá en la bota. Y tiene también la blinda. Lo más, puta, bien difícil que alguien se escape de ti, huevón. ¿Ya? No, como para gankear esta hueá. Imagínate gankear con esta hueá. No, mano, esta hueá no se ganquea con pata de dos. Pero, ahí hasta aquí otra más. Otro dato, mano. Para que por último ya te vayas contento y feliz. No te olvides dejar tus likes. Suscríbete. 42 minutos de Caller. Mira, cómo hacer un Caller, ¿no? ¿Qué otro datito así fuerte? Mira, te hablé de la gente que habla mucho, que grita mucho, gente de mierda. Te hablé acerca de la psicología, los factores, señores, yo creo que... Ah, ya, también acá en YouTube hay una opción, ¿ya? Que te hace un resumen de todo el video. También voy a hacer acá la opción de Gemini, creo que Gemini es la de Google, ¿no? Ya, que con un botoncito acá, cualquier video de YouTube te lo resumen, ¿ya, mano? Entonces yo voy a hacer ese resumen acá para que veas en texto las partes importantes, lo colocar acá como línea de tiempo también, obviamente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tienes que saber? Algo más. Esto es una mega guía, ¿eh? O sea, factores de psicología 20 segundos, no tener miedo, saber qué will utilizar, tu gente debe ir bien armada, no tiene que ir cualquier huevada de cosa. ¿Qué más? A la mierda. A su madre, tengo que ni puedo utilizar su huevón, esta huevada. No. El golem es fuerte y eso que lo han nerfeado, puta madre. Todas las armas cambiaformas, señor, les han nerfeado horrible, huevón. No sé. ¿Qué mierda? Eso le quita cuando tú haces algo bonito y luego nerfeas. Ya, le digo a los desarrolladores, señores, son unos imbéciles. Es más, señores, último dato. Lo de gente del soporte no es una mierda, huevón. Son cristales. Esta es una generación de mierda de cristal, huevón. Ah, mira, estoy permamuteado, mano, mira. Hola. Dice acá. Ha sido silenciado por 174 años, 8 meses, 4 días, 5 horas, 12 minutos. Voy a vivir 175 años más, reconcha de tu madre. Voy a vivir 175 años más, reconcha de tu madre, hijo de puta. Mis memorias van a sobrevivir aquí en YouTube.
Y la gente va a saber que tú, pedazo de mierda de soporte, ¿ya? Quizás hago otro video respecto a eso, ¿no? Me permamutearon por 174 años. Yo voy a estar acá, ¿y tú quién chucha eres? Random de mierda. Generación de cristal, huevón. Cristalito. No se le puede decir nada. ¡Ay, no! Discurso de odio. ¡Ay, a mierda! Tú y tu huevada, discurso de mierda, de huevada. Hace 15 años esa huevada sí no era. Hace 15 años esa huevada no había. Ahora sí, todos son cristalitos, huevón. Nada se le puede decir, huevón. Ah, pero cuando matan a alguien, de verdad, lo matan de verdad en cierto lugar, en cierto país europeo, ahí no, nadie dice ni mierda, ¿no? Ahí nadie dice ni mierda, mano, ¿por qué? Bueno, esto no tiene nada que ver con ser caller, pero ahora obviamente el caller también, acá utilizaba, ¿no? Podía decir acá sus cosas, ¿no? Sigan la caller, no, algunos sí, otros no, solamente sigan la corona, con que tú sigas la corona es suficiente, así que no hay problema, ya. Entonces yo sello acá este video con mi firma, con mi sangre, huevón, lo sello este video. De que he sido también permamuteado, huevón. Para que vean, un caller que no ha sido permamuteado no es un caller, señores. Ya. Los callers son flamers, sí, huevón. Los callers pueden ser tóxicos también, huevón. Ya. Sello con mi firma este puto video de mierda, en este puto juego de mierda. que la verdad, o sea, puta, no sé, huevón. Creo que con toda esta información vas a ser un buen caller, ¿no? Ahora, ¿puede ser caller? La pregunta, ¿tienen la voz así de hombre, así fuerte para hablar, gritar? Ah, porque algunos callers tienen que gritar, ¿ah? A otros sí, otros no. Algunos sí, otros no. Con que tengas tu voz fuerte ya es suficiente. ¿Ah? Con que tengas tu voz fuerte es suficiente. ¿Ah? Así como yo, un macho alfa, huevón, una bestia, un animal, un burro, así, burro, mano, soy burro. ¿Ah? Entonces, entonces, señores, te acaba de hablar un genio del caleo. Ya. Acá ahorita no he caleado nada, señores, simplemente revisen los videos, te he dado la teoría, un poco de práctica también. Te he dado los factores, la psicología, el idioma, ¿no? O sea, si tú hablas español y no hablas inglés, quizás no se te va a complicar un poquito nada más. Te recomiendo que hables inglés, que sea por lo menos los puntos cardinales, engage, entrar en 1, 2, 3. Uy, metieron acá la huevada, ¿no? Creo que metieron los puntitos, ¿no? Metieron, creo, acá. El estandarte, ya lo metieron. Uy, sí, ya lo metieron. Me dieron acá. ¿Cuánto me dio esta huevada? Metió uno, me dio 5000, otro 6000. Un poquito, persona segura. 5000, 6000, no sé cuántos puntos he hecho acá. 82.000 ya, 82, no sé cuánto pretende. Ya, entonces, señores, estos factores son importantes, tienen que tenerlo en cuenta. He hablado acerca de la partida, he hablado acerca del factor psicología. El sanguchito, olvídate, montar, desmontar rápido. Es más, señores, esta hueva que he visto que esté tarado, ese caller del anterior video que he hecho, ya, anterior a este, obviamente. Ya, video, una cosa es short, otra cosa es transmisión en vivo. Este video, a este. Si tú ves en el mapa una blob enemiga, ¿qué mierda te quedas haciendo campamentos, imbécil de mierda? Qué asco de caller, huevón. Qué asco de caller. Ese es un caller de mierda, huevón. Es un caller meme, huevón. En lugar de ir a pelear, en lugar de ir a pelear a ese enemigo, el PvP, se queda haciendo los campamentos. Qué asco de caller ese de ahí, señores. No sigan, no hagan esa huevada, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? Agregar este videito que está muy bonito, la verdad. Qué bonito. Esta guía total, pues, ¿no? Entonces, quien se ve todo este podcast es un podcast, obviamente, con experiencias, con varias cositas, ¿no? Recuerda que la otra arma también es la masita, ¿ya? La otra arma también es la masita, la masa de una mano. ¿Dónde está la masita? La masita está acá, ¿ya? Mi calle recuerdo que llevaba esa masita, masa de una mano, o sea, esta huevada con, obviamente esta capa no era. Ya, esta capa es otra capa de contrabandista. Esta es la otra build, mira, esta masita con la capa de contrabandista. Ya, con esta de acá. Arma secundaria creo que era un escudo. ¿Cuál llevaba? Creo que llevaba esta huevada, ¿eh? Creo que llevaba Aegis. O sea, al loco yo lo miraba yendo con su Aegis, huevón. Sí, yo lo miraba al loco yéndose con su Aegis. Ya. Y obviamente en zona negra tienes que llevar la torre que te da mana. Por supuesto, o sea, todo tiene que... Y es mucho más, ¿no? Entonces acá lo básico es esto de acá, lo que acá te acabo de enseñar. Y este es nivel básico, intermedio y avanzado. Muchas cosas te he dado, creo que te he dado demasiada información. Tómalo en cuenta, cualquier caller debería tomar en cuenta mis palabras, ¿no?
¿Qué más? Ahora, respecto a pelea masivo, no sé, a ver, vamos a ver. Obviamente, si tú tienes tu HO cerca en tu mapa, tienes más, por así decirlo, ventaja, ¿no? Si tienes tú para defender, ¿no? Porque tú tienes adentro como 5 sets, así se juega, 5 sets que lo gastas todo, ¿no? Por lo general dices, solamente gasta 3 o gasta 4 RIR, los 5, quizás 6, 7 te gastas. Es una locura, es muy estresante estar cada vez en la pelea, ¿sabes? Si tu gente no sabe jugar, puta, es estresante. En cambio, si sobrevives y no te matan en toda la pelea, puta, bien, ¿no? Ganas bien. Y hay gente que le gusta toda esta hueá, ¿no? Entonces acá, mira, nuevamente el Only Man, la alianza del Only Man, nuevamente está acá, no sé por qué ha venido. El tal Rams, se llama ese tarado, ¿no? ¿Dónde está el idiota ese, man? Allá ya está el tarado de mierda este. ¿Dónde está? Este es un huevo, random de mierda, man. Este es un biquero, es un gremio de mierda, man. Dice, mira, mira, acá dice, mira, mira. ¿Qué dice acá? Dice acá, dice, libre de toxicidad. Calla, mierda. Señores, otro dato. Recuerden, yo estaba luego de Exodus, me fui a Orden Hospitalaria. Y en Orden Hospitalaria, una vez, nosotros éramos como que el camotito, ¿no? El camotito, los aliados también de TLM y Be Careful. Y una vez en el Discord, donde estábamos ahí como 300 huevones, estamos en el Discord, 300 jugadores. Ese huevón de Rams, uno de sus aliados, o el mismo creo que fue, no, ¿quién fue? Lo mandó, le dijo, granjeros de mierda, nos dijo, huevón, recuerdo, imagínate, mi segundo gremio, te hablo hace 6 años. Granjeros de mierda, dije, ¿qué chucha tienes, reconcha de tu madre? Así le contesté enfrente de todos a la mierda, a mí, ¿qué chucha tienes, reconcha de tu madre? Así le dije, yo recuerdo, man. Yo recontra chorado, ¿qué chucha tienes, mierda? Le dije. Ah, así son, man. Ahora también recuerda, muchos toscalers, sí, obviamente son tóxicos, gente de mierda. Ah, que te pueden decir muchas cosas en el juego. Mano, pero cuando lo ves IRL, ay, ay, ay. IRLP, concha de tu madre. Al Sorcerer, hermano, al Sorcerer. Las cosas que decía el Sorcerer, hijos de perra. Eso ya es innecesario, pe, que acá rato estés recordando, pe, mano, a esa gente que son hijos de perra, pe, mano. Ah, ¿Por qué no lo banean de una vez por ser RMT? Ese huevón es experto en mamuts y vender crías de mamuts, mano. Él vende crías de mamuts, IRL, mano. La vende, RMT, huevón. ¿Por qué no lo banean al Sorceress? ¿Qué esperan para banearlo ese hijo de puta, mano? ¿Dónde está? Programa PvP. Por acá está. Acá está, sexto puesto, mira. Tiene 12 billones de acá, mira. Este huevón. Con su prima, su hermano, no sé quién chucha será, huevón. Creo que no sé qué huevada. Una huevada. Ah, Reque, ¿no? Ahora con quién está. ¿Con quién se ha metido? Hueva, señores, entonces, recuerden también, el otro lo que dije, otro factor es de que, mira acá mi pobreza, mi atención a mi pobreza, pobrecito soy. El otro factor es de que ah, la gente, o sea, no, los servidores, antes era un solo servidor. Si hoy día hay mucha gente de portuguesa, o sea, que habla portugués, y gente en español, es porque estos huevones viven de esta mierda. Viven de lo que hay acá en el anillo, hacen RMT, huevón, sacan cantidades enormes de silver y la venden. La venden. De hecho, hay un causa que hizo un video acerca de la denuncia, pero en otro servidor. Y si el nivel competitivo del ZBZ, del PvP masivo, ha bajado, es producto de que la gente, ya dije hace un rato, se fue a Europa. Dividieron el servidor en 3 servidores. Para mí, la verdad, una mierda, una huevada, la verdad, una estupidez. No sé cómo será la realidad, la historia en Europa o en Asia, servidor de Europa o Asia, pero acá en América el nivel competitivo ha bajado bastante. Cualquier random puede ser acá, puedes tener esta huevada. Obviamente tiene que invertirle un montón de tiempo. Si hasta el pelotas, huevón, acá sacó su cristal, no sé qué puesto, huevón, y yo lo hacía mierda acá el pelotas, huevón, en Lon Timberland, acá cuántas veces. Con Live Empire. Juega mal, huevón, es idiota. Es más que todo. Showman también debe ser, ¿no? Debe hacer su show, su weá, y acá leer de mierda, huevón. En cambio, cuando yo recuerdo que traía a mi gente, mano, yo siempre buscaba hacer buenas kills. Les exigía bastante, pero algunos no aguantaban la presión. Ya, si tú no estás dispuesto a aguantar para tener buenos resultados, ¿qué mierda estás haciendo acá en Zona Negra? Vete acá a facciones a huevear. Recuerden, facciones es el endgame, ¿ya? El endgame de Albion Online. Yo lo dije varias veces, yo fui el primero en decir esa mierda. Si ven otro idiota que lo ha dicho, man, ese es un tarado, mano, que llevo 6 años en esta hueva. Llevo 6 años en esta web. Preguntas, dudas, consultas, las hacen acá en la caja de comentarios. Y yo creo que cualquier comentario que hagan, deja tu nombre, ¿ya? Deja tu nombre de Albion Online si quieres participar, ¿ya? Porque he estado dando regalos, ¿ya? Cositas a la gente que ha participado. Sorteo, ¿ya? Sorteitos bien bonitos y toda la hueva.
Muy bien, gente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Te he, creo, dado mucha, muy buena información al respecto. Te lo dijo Live Empire. Chao.